Bienvenidos a su programa Desenlace. Hoy tengo como invitado a un comunicador social, diputado del Parlamento Latinoamericano y miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Roy Das en Desenlaces a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Así, nuevamente aquí en el programa. Estamos. Para analizar un poco también la coyuntura internacional que es noticia todos los días. Pero quisiera que comenzáramos por algo un poco más local con ramificaciones internacionales, como es el tema del magnicidio frustrado. Es evidente que la derecha venezolana, tal vez siguiendo un guión que viene de fuera de nuestra frontera, ha caído en un desespero que conversábamos hace un ratico, pudiera ser producto de los malos resultados electorales para ellos. Las fuerzas revolucionarias se han venido imponiendo en todos los procesos electorales, en concreto los últimos 4 procesos que ha vivido Venezuela, con una contundencia además bastante importante. Hoy en día la derecha venezolana busca atajos y se le ocurrió la terrible idea de intentar la muerte, no tan solo del presidente de la República, en un acto público además donde estaban los representantes de todos los poderes, y a la par de que estaba el pueblo venezolano allí también haciendo vida. Ahora, yo quisiera que usted nos diera su opinión al respecto. Bueno, mira, un hecho tan grave, por supuesto, como un magnicidio en grado de frustración como el que se presenta el 4 de agosto, por supuesto, marca la política, marca la situación política tanto interna del país como internacionalmente. Eso no es cualquier cosa, porque es muy extraño eso en la vida política venezolana. Es decir, no hay en el desarrollo de la política ese tipo de conductas políticas no se ha dado, a pesar incluso de las graves confrontaciones políticas que ha habido en Venezuela durante muchísimos años, durante décadas y décadas, ¿no? Lo que sí es cierto es que una parte de la oposición, porque yo no creo que es toda la oposición, una parte de la oposición, su sector más extremista, decidió desde hace ya algún tiempo abandonar la vía democrática, abandonar la vía electoral y abandonar la vía pacífica. Efectivamente, ellos no participan en elecciones, no participan del juego político que la Constitución le da y además incluso ni siquiera ahora participan de una posición importante que tienen en el panorama político, en el espacio político, como es la Asamblea Nacional. Prácticamente también eso lo han abandonado. Lo han abandonado como ejercicio parlamentario, como ejercicio político. Solo queda como parte de una expresión política de actividades en las cuales además han sido derrotados, actividades violentas, actividades que lo que buscan es una confrontación, una guerra civil entre los venezolanos. Yo creo que uno de los problemas más importantes que tiene hoy la oposición y que se traduce en la fragmentación casi hasta el infinito de las fuerzas de la oposición en este momento es la derrota del 2017 de la Guarimba. Fue una derrota contundente, una derrota terrible, porque en ese momento una parte de la oposición, de la base social de la oposición, se dio cuenta que estaba frente a una dirigencia totalmente irresponsable, totalmente incapaz de hacer política, y se alejó. ¿Quiere decir que esa base opositora ha cambiado su posición política? A lo mejor no. Es decir, como toda actividad política, como toda acción política, la base opositora están unos totalmente en desacuerdo con el gobierno bolivariano, otros parcialmente en desacuerdo, y otros están en desacuerdo con cosas puntuales y específicas, pero no quiere decir que están en una posición ni inflexible, ni intolerante, ni violenta, como sí lo está esa parte de la oposición, que es una parte de la oposición que además, como ya no tiene casi audiencia nacional, desde julio del año pasado a hoy, agosto del año 2018, ha venido en una caída libre muy fuerte. Un error desde el punto de vista político fue no participar en las elecciones del 20 de mayo,
una parte sí participó, pero participó también como condicionado y atacado por la otra parte extremista de la oposición. Es decir, el candidato opositor, Henry Falcón, tuvo más campaña en contra de sus compañeros, de sus colegas, de sus aliados políticos, que de las propias fuerzas bolivarianas. Porque las fuerzas bolivarianas sencillamente teníamos un plan y sobre ese plan estábamos actuando. Y además de eso, incurre en un hecho tan grave, tan delicado, tan peligroso como es el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? En la desaparición de la mesa de la unidad democrática, de la vida política del país, es la expresión concreta, es la expresión tangible, visible para cualquiera, de la derrota política de la derecha. Increíble que en una fuerza política como la fuerza de la Mesa de la Unidad, la antigua, ya se podría decir, Mesa de la Unidad Democrática, obtuvo una victoria en toda la LIP en diciembre del año 2015, es decir, yo no creo, mira, yo soy analista político, como tú lo sabes, y periodista de muchos años de profesión. Mire, y yo no encuentro en la experiencia política temprana, por lo menos de los últimos años de América Latina, una fuerza política que haya despilfarrado su potencial en tan poco tiempo. Y hoy están atrapados en una situación muy compleja porque la victoria sobre la guarimba, la Asamblea Nacional Constituyente, la victoria del 20 de mayo y el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad lanzado por el presidente Nicolás Maduro los ha colocado totalmente a la defensiva. Ahora, ¿por qué no hay un deslinde automático de ese sector de la vida nacional que adversa al presidente de la República? Porque en el juego democrático es válido, unos tienen una opinión, unos tienen otra, pero ¿por qué no hay un deslinde automático en el tema del magnicidio? Bueno, algunos sectores sí, muy tímidamente, pero sí, en honor a la verdad, hay que decir las cosas, algunos sectores se deslindaron de esa situación. Yo creo que no con la contundencia que un hecho tan grave requiere, pero lo que pasa es que esa oposición que participa en las elecciones, esa parte de la oposición que no tiene no tiene una conducta extremista desde el punto de vista de la acción política, está de verdad chantajeada por la otra parte de la oposición que tiene, digamos, mucho impacto mediático o tuvo mucho impacto mediático. Sí. Yo no creo que ella lo tenga de la misma manera, aunque no hay que desestimarlo, claro, pero sobre todo que tiene el apoyo de los que hoy ocupan en las principales posiciones de poder en la Casa Blanca. Ahora, horas después del magnicidio frustrado, se evidencia que hay ramificaciones internacionales y se empieza a dejar en evidencia redes que llegan no tan solo a Colombia como tal, sino al gobierno colombiano que estaba para ese momento gobernando Colombia. ¿Qué incidencias tiene eso en la política nacional? Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Que el gobierno de Colombia tenga esas incidencias en el combate al gobierno bolivariano. Eso no, realmente lo que pasa es que estamos frente a un incidente extremadamente peligroso, claro, pero la intervención de la oligarquía colombiana y de los factores de la derecha colombiana en la política venezolana ya tiene algún tiempo. No podemos decir que estamos frente a una nueva situación en ese terreno. Lo que pasa es que desde el punto de vista político hay una contradicción muy grande, una contradicción. Es decir, podríamos hacer una discusión, un debate sobre los sistemas políticos, y podríamos hacer una discusión, un debate sobre el sistema político venezolano, pero lo que sí es cierto es que en Colombia se ha colocado en la Casa de Nariño precisamente el sector más a la derecha extrema
de la vida política colombiana. Producto de una serie de consideraciones entre las cuales está una guerra de 70 años. Es decir, el Estado más autoritario que ha participado en una guerra interna dentro de su propio país durante más de 70 años. La gente habla de la muerte de Gaitán, incluso es mucho más atrás, históricamente es mucho más atrás. Es desde el gobierno del primer Santos presidente, cuando la guerra se hace una realidad diaria, ostensible en la vida colombiana. Eso es una parte del problema. Pero la otra parte del problema que tiene que ver con la situación actual, es decir, para no irnos tanto a la cuestión histórica, sino venirnos a la coyuntura política, tiene que ver con la situación de los Estados Unidos. La situación de los Estados Unidos se puede remitir en 3 elementos en este momento muy importantes. Estoy hablando de política de coyuntura, no estoy hablando de análisis globales. El primero de ellos está vinculado a un hecho concreto. Es decir, Venezuela hoy forma parte, sin ella proponérselo, ¿no?, de la campaña electoral de los Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de noviembre de este mismo año. Es decir, la incorporan como parte de la campaña general, pero la incorporan porque esta es una campaña legislativa muy rara. Esto es una campaña legislativa que no la están haciendo los candidatos a senadores y los candidatos a representantes, sino que lo está haciendo Obama y Trump. Es decir, pareciera una campaña presidencial. Claro. Y en esa campaña presidencial, el periódico New York Times, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre ese periódico, es un periódico muy influyente en la opinión pública norteamericana, acaba de denunciar precisamente que el gobierno del presidente Trump está involucrado en acciones conspirativas contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso seguramente en un cambio de la situación política que se va a dar en noviembre en la realidad política norteamericana, va a llevar que los funcionarios de ese gobierno, los ministros del señor Donald Trump, van a tener que explicarle al Senado norteamericano y van a tener que explicarle a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos cómo es eso de que estaban reunidos con una gente preparando un golpe de Estado. Ahora, si a eso usted le suma el anónimo donde un alto personaje del Partido Republicano y del sector de Trump en el Partido Republicano acaba de denunciar las tropelías del presidente de Estados Unidos, y el New York Times se hace responsable incluso de la declaración. Y además de eso, el señor Trump no es invitado a el entierro y a las honras fúnebres al senador John McCain, conocido hombre conservador y de derecha de los Estados Unidos, pero indiscutiblemente una figura importante dentro de la política norteamericana. Es decir, demuestra que hoy la situación del presidente Trump es sumamente delicada. Y creo que precisamente a eso se debe la declaración ayer de su embajadora en las Naciones Unidas atacando a Venezuela. Tratan de utilizar el argumento Venezuela, tratan de organizar el argumento de atacar al presidente Maduro sobre la base de que por allí pudieran retomar la iniciativa política ya perdida en el terreno electoral. Así es. Debo hacer una pausa. Coincido con usted, sin duda alguna que la noticia tal vez es que haya quedado el gobierno americano desnudo de algo que ya se sabe que siempre han tratado de conspirar contra los países que no les son aliados. Ahora, el presidente Maduro sigue de alguna manera dictando el acontecer político nacional y ahora le ofrece al pueblo venezolano un programa de crecimiento y prosperidad económica que también ha sido muy noticioso. Yo quisiera que el regreso del corte nos diera algunas consideraciones al respecto. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Roy Daza en Desenlaces a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. No se parten, ya venimos.
Seguimos con más de Desenlace, acompañado de nuestro invitado Roy Daza. Tema que habíamos dejado en el aire en el corte anterior. Yo creo que ha sido un sueño de la oposición venezolana, de la derecha, ellos marcar la agenda política. El presidente no ha dejado eso, no ha entregado la dinámica política, la tiene el presidente muy bien custodiada. Ahora nos lleva al programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Sin duda alguna, ya se empiezan a sentir cambios positivos en la economía venezolana, en el poder adquisitivo de todos los que hacemos vida en este país. Yo quisiera que nos diera su apreciación sobre este programa. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir para poder explicar el programa son las causas de la crisis económica venezolana, que tiene, a mi entender, tres causas fundamentales. En primer lugar, una caída estrepitosa de los precios del petróleo que produjo una caída del ingreso petrolero, el ingreso en general en Venezuela, traduciéndose en una situación de inflación, de escasez, de caída de nuestro Producto Interno Bruto, de caída de nuestras reservas internacionales y de un déficit fiscal a todas luces muy abultado, producto de una situación pocas veces vista, que es que se haya producido una caída de los precios y se haya sostenido durante 36 meses continuos. Eso significa que estuviste dejando de percibir y tenías además que pagar una deuda por 74.000 millones de dólares que producto de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de bloquear financieramente a Venezuela, no era posible ni renegociarla, ni aplazarla, ni aplanarla, sino que tenías que cumplir en una situación de que evidentemente formaba parte de un plan político para golpear con mucha fuerza a la economía venezolana. Por supuesto, la intervención directa de manera incluso violatoria de cualquier principio elemental de la economía y principio elemental del derecho internacional, el segundo gran factor tiene que ver con lo que ya mencionaba, con el bloqueo financiero de los Estados Unidos. Y por otra parte, y en tercer lugar, y esto también hay que decirlo de manera autocrítica y de manera muy clara, el no haber tomado algunas decisiones a tiempo con relación a la política cambiaria, a la política fiscal y a la política monetaria, también eso contribuyó a una situación desde el punto de vista económico que llegó a un punto de colapso. Un punto de colapso que se explica por una razón histórica, no es nueva, no tiene incluso que ver con la gestión gubernamental ni del presidente Maduro ni del presidente Chávez, ni tampoco podríamos atribuírsela a otros presidentes. Es una falla estructural en nuestra economía que tiene que ver con el agotamiento del capitalismo rentístico venezolano. Es decir, Venezuela tiene la particularidad de que su acumulación de capital se hace con base a la renta petrolera. En cualquier otro país se hace con base a la producción, se hace con base al crecimiento y con base a la productividad del trabajo, en cualquier parte. En Venezuela no es así. En Venezuela la acumulación de capital, lógica en cualquier economía capitalista, y esta es una economía capitalista, se hace con base a la captación de la renta petrolera. Ahora, ese proceso ya en 1978 acusó su primer desmayo. En 1986 fue el segundo gran impacto de este colapso, que terminó incluso prácticamente con los acontecimientos de 1989, con el alzamiento político-militar de nuestro querido comandante Chávez en el 1992 y la fractura de todo el sistema político que hasta este entonces era prevaleciente. El tercer gran colapso precisamente se da con el gobierno del doctor Caldera, a fin 97-98, donde el país queda prácticamente paralizado. Incluso el presidente Chávez muchas veces lo contó, y una cosa que es cierta, es decir, el presidente Chávez contaba cómo cuando él llega a la presidencia, en apenas 3 meses no había ni siquiera para pagar a los maestros, ni a la policía, ni a los bomberos, ni el funcionamiento elemental que un Estado requiere. Ahora, en este momento se han conjugado
se ha conjugado un hecho histórico que hay que insistir y que hay que subrayar. Esa realidad mediante la cual con la renta petrolera tú haces milagros, en este país eso se acabó. Es decir, eso ya no es posible. Y por eso es lo que lleva al presidente Nicolás Maduro a tomar una decisión, para mí que tiene, por supuesto, una decisión política para atender la emergencia, la coyuntura en la que indiscutiblemente que estamos, pero también tiene una visión de futuro, tiene una visión de un cambio estructural. ¿Dónde está ese cambio? En cosas muy específicas. Un cambio en la política cambiaria, que lo acaba de ratificar el Banco Central de Venezuela, sobre la base de que solo las empresas del Estado estarán bajo el control del Banco Central y de resto habrá un libre cambio en el manejo de las divisas. ¿Cuál es la otra importante? Cobrarle impuestos a los que más tienen y menos impuestos a los que menos tienen. Eso es una política fiscal acertada. Y otra que para mí es sustancial desde el punto de vista del planteamiento del presidente Maduro, que es no utilizar dinero inorgánico para financiar el déficit. Esos tres elementos, desde el punto de vista de política económica, no serían suficientes si no se levanta la producción petrolera del país. ¿Por qué? Porque estamos frente a una coyuntura de caída de los precios y caída de la producción. Nadie podía entender cómo los precios, producto de los acuerdos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, con los productores no OPEP, se empiezan a recuperar desde el año pasado y en este año, y la situación de nuestros ingresos sigue siendo muy mala. Y sigue siendo muy mala porque la producción se había caído. Y la producción se cae porque hay un trabajo de adentro de PDVSA, una nueva oligarquía petrolera se había adueñado de decisiones importantísimas en el manejo de nuestra principal industria y eso, por supuesto, terminó afectando la economía. Y un elemento que, por cierto, desde hace algún tiempo yo lo planteé públicamente, es decir, yo planteé que para poder acabar con el contrabando de gasolina hacia Colombia y hacia otros países, no es solo hacia Colombia, hacia otros países, había que colocar el precio de la gasolina al precio internacional, porque sencillamente nadie va a contrabandear si tienes el mismo precio Claro. en el otro lado de la frontera. Eso significa la recuperación anual de la bicoca de 10.000 millones de dólares. Es decir, eso es más que el Producto Interno Bruto de muchos países de América Latina. De países pequeños, por supuesto. Estoy hablando de los países pequeños. Eso es mucho más que todo el Producto Interno Bruto de un país. ¿Tú sabes lo que es eso? Es decir, es increíble. Ahora, ¿cómo tú resuelves el problema constitucional y el problema político que significa un alto precio de la gasolina y la propiedad de la nación sobre el recurso petrolero? Lo resuelves por la vía. Yo planteé que fuera por la vía de tumbar el IVA. El presidente decidió que no fuera por esa vía, sino el presidente decidió una cosa más práctica, más concreta, que era llevar el subsidio directamente al consumidor, al ciudadano. Subsidias a los venezolanos, pero nos quitamos una de las pérdidas más grandes que hoy tiene nuestra economía. Pero además de eso, un nuevo cono monetario anclado en el petro, ese petro anclado en la producción petrolera, esa producción petrolera levantándose con mucho esfuerzo, pero levantándose, y en medio de un cuadro político en el cual, desde el punto de vista de la política interna, hoy nosotros estamos en una situación en la que evidentemente a partir del 20 de agosto nosotros pasamos a la ofensiva desde el punto de vista político, porque ahora tenemos tres grandes argumentos políticos para batirnos en la calle y para que nuestros militantes en el barrio, en el centro de trabajo, en la universidad, en el liceo, en el negocio, en la calle, tengan suficiente argumentación para pasar a la ofensiva. ¿Cuál es esa? En primer lugar, hoy se discute lo que va a ser el gran debate nacional sobre qué va a pasar en este país si se agotó el capitalismo rentístico. ¿Cuál es ese debate?
la nueva constitución. Claro. La nueva constitución tiene que aportar directamente en esa dirección. Además, la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, que además dibuja otro cuadro. Es decir, tanto que lo dibuja que se desarticula la oposición. Y el otro elemento tiene que ver con el más importante de todo, que era pasar a la ofensiva en el terreno de la política económica, que es lo que está pasando en este momento. Con dificultades, con avances, con retrocesos, porque va a ser así. Va a ser así. Esto no va a ser una caminata por el Paseo de los Ilustres aquí de Caracas. Claro. Ahora, vamos a hacer una nueva pausa y le propongo que al regreso del corte conversemos un poco sobre algo que la derecha internacional le ha sacado mucho filo, que ellos hablan de un éxodo masivo de venezolanos, que ya en Venezuela prácticamente no queda nadie y que la gente está huyendo de terribles condiciones económicas, sociales y políticas. Pareciera también que algunos están buscando hacer negocio con esto. El caso colombiano, lo pongo ahí para el regreso del corte, ha recibido importantes recursos del gobierno norteamericano dando cobijo, entre comillas cobijo, a algunos venezolanos que han decidido irse a Colombia buscando un mejor destino. Yo quisiera que al regreso del corte me diera algunas impresiones al respecto. Roy Daza en Desenlaces a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. No se parte, ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces acompañado de Roy Daza. Tema que habíamos dejado en el corte anterior al aire. El tema del éxodo que han llamado algunos de venezolanos a algunos países de Latinoamérica. Yo quisiera primero que analizáramos si eso es realmente cierto, si en Venezuela se ha ido tanta gente como algunos sostienen. Y en segundo lugar, yo quisiera que habláramos también sobre el beneficio económico que han adquirido algunos países, que obtienen países producto de ayudas del gobierno norteamericano y de otras latitudes para dar cobijo a venezolanos que han decidido marcharse de Venezuela. Bueno, la primera cosa es que esa discusión sobre las cifras es una discusión muy tramposa, porque las migraciones se mueven y las migraciones no tienen la misma naturaleza. Es así. Es decir, nosotros vivimos una primera migración de gente con mucho dinero en nuestro país que se fue a vivir a otra parte. Se fue a vivir a otra parte, pero dejó aquí sus bancos y sus fábricas y sus negocios. Es decir, eso sí no se lo llevaron. Vienen de vez en cuando y ya. Pero esas son razones absolutamente políticas, digamos, de posición política de gente muy, muy adinerada. Porque solo una gente que tenga inmensos recursos puede hacer una cosa como esa. Ha habido otro tipo de migración, que es una migración de personas, médicos, ingenieros petroleros, que son muy buenos en Venezuela, son muy buenos, los mejores del mundo, médicos, profesores, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, ingenieros de las distintas ramas, que también por razones de una situación desde el punto de vista salarial que nadie puede decir que no es evidente y se ha presentado en nuestro país antes del 20 de agosto, la gente buscó otro tipo de trabajo, como lo busca cualquier persona en cualquier parte y en cualquier época. Porque yo también debo reclamar lo siguiente, y es que los venezolanos no tenemos derecho a migrar, y es que los ciudadanos que son migrantes no tienen derecho. Claro. Es decir, ¿qué es eso, pues? Es decir, ahora, y por otra parte ya es una campaña dirigida a que gente incluso muy humilde se fuese al país con ofrecimientos engañosos. Lo que sería en términos comerciales una oferta engañosa. Es decir, vas a conseguir trabajo en esta. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es decir,
se buscaba precisamente tener una justificación sobre la base de una crisis humanitaria para que los que dos jefes del ejército sur de los Estados Unidos han dicho que en caso de que se presente una crisis humanitaria en Venezuela, ellos intervendrían en el país. Es decir, más allá de las consideraciones sociales y económicas, el hecho de la migración venezolana se ha utilizado como un argumento de tipo militar, ¿no?, para preparar las condiciones y ocupar militarmente a Venezuela. Eso es el paso peligroso que tiene una decisión como esta, en la que por supuesto están involucrados hoy unos países como Perú, Colombia, Ecuador, un poquito Brasil, que tampoco es que le afecta mucho, y ahora se dieron cuenta que la situación se les está revirtiendo. Y se está revirtiendo porque el plan Vuelta a la Patria tiene algunos días y ya la gente comienza a regresar. Así es. Sencillamente, mira, los compatriotas que se fueron a buscar trabajo y no consiguieron se están viniendo para su casa. Pero ¿hay algún antecedente que usted haya analizado, que usted conozca, de un presidente que mande a buscar a sus compatriotas a otras latitudes para traerlos de vuelta a la patria? No. Sobre todo, por ejemplo, ningún presidente de Colombia ha mandado a buscar a las millones de personas que viven de Colombia, que viven en España, que viven en Venezuela, que viven en Estados Unidos, que viven en México, que viven en Chile, que viven en Argentina. Es decir, ningún presidente, yo nunca he visto ningún presidente, por lo menos de Colombia, yo no lo he visto mandando a buscar a su gente, ni siquiera diciéndoles, es decir, Regresen, invitándolos claro, a que se regresen. Nosotros no, nosotros le decimos a nuestros compatriotas, mire, podemos tener dificultades, y las tenemos. A nadie estamos diciéndole ni haciendo ofertas engañosas, pero vénganse para su casa, vénganse para su país, vénganse para su tierra, vénganse para su barrio, vénganse para su gente, con su familia, con su esposa, con su novia, con su novio, con sus amigos. Y aquí vamos a ver cómo hacemos entre todos y vamos saliendo adelante. Eso es lo más importante. Ahora, y eso ya empieza a ser un hecho real y concreto. La vuelta a la patria es la derrota política de un plan de intervención militar contra nuestro país. Eso es vuelta a la patria. Ahora, desde el punto de vista político, sí hay que decir lo siguiente. Se ha constituido en Ecuador una especie de grupo de trabajo sobre el caso de la migración. Yo diría, ¿por qué esos gobiernos por ejemplo, no se reúnen para solicitarle al señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que deje sin efecto ya inmediatamente el bloqueo financiero contra nuestro país? ¿Así? ¿Por qué incluso un país como Colombia, que hasta hace poco tuvo una relación comercial por encima de los 7.000 millones de dólares en el intercambio, con una ventaja 5-1 a favor de Colombia durante varios años? Es decir, ¿por qué no retoman el camino de la cooperación? ¿Por qué no lo retoma Perú o por qué no lo abre Perú? ¿Por qué no lo abre Ecuador? Porque están alineados en una política de intervención y de derrota buscando el derrocamiento del presidente Maduro, sin darse cuenta que con esa acción, en primer lugar, están creando un precedente. Están creando un precedente peligroso para sus propios gobiernos, claro, y para sus propios países. Claro. Y además, creando una situación que yo creo que cualquiera podría analizar. Si en Venezuela hay una ocupación y si en Venezuela hay una situación de guerra, una situación de enfrentamiento militar, ¿qué va a pasar en el conjunto de las naciones con la migración que se va a dar? ¿O qué va a hacer Brasil? ¿O qué va a hacer Colombia? ¿O qué va a hacer Panamá? ¿O qué va a hacer Ecuador? ¿O qué va a hacer Perú en una situación como esta? ¿Y qué va a hacer incluso el propio Estados Unidos frente a una situación como esa? ¿Por qué? Porque realmente, es decir, están ya se metieron en un callejón sin salida, que no tiene otra salida que no sea en el espacio de la CELAC discutir con el gobierno del presidente Nicolás Maduro
cuáles son las medidas que desde el punto de vista político ellos pueden contribuir a la vuelta a la patria, porque nosotros pusimos la solución sobre la mesa. Así es. Es decir, ni el presidente de Ecuador, ni el presidente de Colombia, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el presidente de Chile, ni el canciller chileno, que pareciera que no tiene otra cosa que hacer sino combatir a Venezuela, o el peruano. Es decir, no presentan nada, no dicen nada, lo que hacen es campaña, pero no presentan soluciones. Ahora, ahí está una solución, pues nuestro plan es vuelta a la patria. ¿Cuál es el plan de ellos? La xenofobia contra los venezolanos en Colombia, la xenofobia en Ecuador, la xenofobia en Perú, dicho por los propios compatriotas que se han regresado. No estoy hablando de los que se han regresado en los aviones, no estoy hablando de eso. Los compatriotas que ya desde hace varios meses se vienen regresando. Por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Y le voy a decir lo siguiente, creo que desde el punto de vista político, este plan Vuelta a la Patria significa además un elemento muy importante, porque el plan Vuelta a la Patria reunifica a la familia venezolana, la une frente a la situación que se crea en medio del ataque y de los abusos que han recibido nuestros connacionales en otros países. En un país que, como Venezuela, ha recibido gente de otras nacionalidades durante toda su historia. Y en un país donde siempre hay que reivindicar al comandante Chávez como un estadista de primer orden y el más importante estadista de América Latina durante mucho tiempo. El presidente Chávez en 2004, 2005, 2006 tomó una decisión. Los colombianos que viven en Venezuela pueden portar su cédula venezolana y son venezolanos. Y una cantidad muy grande de nuestros hermanos nacidos en Colombia hoy son venezolanos, tienen ciudadanía y viven y trabajan aquí con nosotros. Y obtienen beneficios. Obtienen beneficios y también trabajan y también tienen problemas y también enfrentan dificultades como los enfrentamos todos. Pero ellos están aquí con nosotros, ellos son nuestros, porque ellos son venezolanos, en su inmensa mayoría, y eso gracias a una visión realmente estratégica. Uno se pierde de vista, cuando uno empieza a analizar estos temas, uno ve como la visión de Chávez se pierde de vista. Pareciera que hasta previó esto que está pasando. Así es. Última pausa. Hemos visto hace pocos días la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a China. Nuestro canciller también estuvo en las Naciones Unidas. Quisiera que nos hiciera algunos comentarios en ese sentido. Roy Daza en Desenlaces, la etiqueta que puede utilizar a través de las redes sociales Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos con el último bloque, no se aparte. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, acompañado de Roy Daza, pero todavía nos quedan algunos temitas que abordar. Quisiera que comenzáramos un poco sobre la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a China. China sin duda se pone como uno de los principales aliados comerciales, estratégicos de Venezuela. Quiero que me dé su valoración al respecto. Mira, esta decisión de una reunión al más alto nivel de la vicepresidenta Delcy Rodríguez con las autoridades del gobierno de la República Popular China forma parte de un conjunto de acciones, no es ella sola, es decir, no es esa actividad solamente, sino que forma parte de un conjunto de acciones. ¿Por qué? Porque afortunadamente el gobierno del presidente Hugo Chávez, el comandante Chávez, junto con quien fue su canciller durante mucho tiempo, que fue precisamente el presidente Maduro, lograron abrir Venezuela al mundo
Así es. La abrieron al mundo. Es decir, Venezuela estaba encallejonada. Es decir, Venezuela casi y exclusivamente tenía, la relación era Washington-Caracas, Caracas-Washington. Y no tenía ninguna otra relación de importancia, que solo pudiéramos decir que era importante con España y obviamente importante con Colombia, porque siempre ha sido importante con Colombia. Pero de resto, Venezuela estaba aislada del concierto de las naciones. Venezuela estaba aprisionada por una política exterior sencillamente absurda, porque toda política exterior busca precisamente ampliar las relaciones diplomáticas. Eso precisamente en un mundo en que hoy se está configurando tres situaciones internacionales que son muy importantes. En primer lugar, se está en medio de la guerra comercial más aguda que se haya conocido desde las situaciones anteriores a la crisis del 2008, el crack de la economía mundial del 2008, que precisamente se están cumpliendo 10 años de la hecatombe de los grandes bancos internacionales. En segundo lugar, donde hay una situación a la que ya hacíamos referencia, muy delicada desde el punto de vista de la situación política en la que está a lo interno el presidente Trump. Y por otra parte, el fortalecimiento de los BRICS, del grupo BRICS, y el fortalecimiento de la Organización de Solidaridad de Shanghái, que son, digamos, los polos políticos, económicos, comerciales más importantes y más influyentes y emergentes en la economía mundial. Cualquier cifra, a mí no me gusta hablar mucho de cifras en televisión, porque si no tienes el cuadro atrás no es bueno hacerlo, porque no clarifica, pero en todo caso, los países emergentes hoy tienen el conjunto de su economía es superior y va a ser superior al desarrollo de una economía tan poderosa como la de los Estados Unidos. Es decir, Venezuela es aliada de las economías que están subiendo y Colombia es aliada de las economías que andan como un tobogán hacia abajo. Esa es la diferencia. Claro. Y es la diferencia de una política económica y una política geopolítica mundial que nos colocaba hace apenas unos años en un nivel de integración muy importante en América del Sur, y hoy Argentina está viviendo las consecuencias económicas de haber roto con la integración y de haber roto con una política económica sensata. Aquí ni siquiera hablemos en términos de ideología, ni siquiera hablemos en términos de teorías políticas, de sensatez contra insensatez. Porque lo del usurpador Temer, de ahí sí no te comento nada, porque eso es el desastre. Así es. Eso es el desastre. Ahora, desde el punto de vista de, ahí se inscribe esa relación que seguramente se va a traducir en qué esa visita a la vicepresidenta a China, en la consolidación del plan que va a ayudar a la recuperación de la economía. Me decías otro elemento. Sí, le decía la visita del canciller a las Naciones Unidas. Lo vimos también hace pocos días reunido con la expresidenta Bachelet. Sí, el canciller Arriaza ha tomado una decisión sumamente importante, por supuesto, sobre la base de la política definida por el presidente Nicolás Maduro, que es nosotros pasar a denunciar a quienes nos están atacando en este momento en los foros internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos cómo hacerlo. Porque mientras ellos están diciendo la crisis humanitaria más grande del mundo, ni siquiera la explican, ni siquiera tienen la esencia de poder explicar la situación, nosotros decimos, nosotros aquí tenemos una solución. Y nosotros frente a la situación económica, nosotros aquí les presentamos otra. Y nosotros les decimos, bueno, abandonen la política de bloqueo y vamos a una política de cooperación en lo internacional. ¿Por qué no? Claro. Es decir, tenemos cómo pasar. Pero en todo caso, lo más importante que está haciendo el canciller Jorge Arriaza en este momento es denunciar al mundo
denunciar al mundo que el gobierno del señor Donald Trump prepara una acción militar violenta contra nuestro país y que preparan acciones muy peligrosas para la seguridad de América Latina en su conjunto. Eso es lo más importante y eso es lo que hay que rescatar y denunciar ante la opinión pública. No sé si valga la pena mencionarlo, pero las infelices, infames, más recientes declaraciones de Almagro sobre el caso venezolano. Bueno, eso tiene dos lecturas. En primer lugar, que él habla de producir el derrocamiento, tumbar la dictadura, pues tumbar el gobierno del presidente Maduro, como son sus palabras. Es decir, cualquier organización que tuviera la mínima decencia de considerarse a sí misma como un organismo internacional de integración, hubiese tomado la decisión inmediata, de destituir al señor Luis Almagro por esa declaración. Claro. Inmediatamente. Y en segundo lugar, la segunda parte del tuit dice, si no dentro de un año estaremos lamentándonos. Es decir, está amenazando, pero también está diciendo el programa de crecimiento, recuperación y prosperidad económica del presidente Maduro va a dar resultados y el presidente Maduro va a estar un nuevo periodo constitucional en la República de Venezuela, porque para eso ganó las elecciones. No sé. Hicimos la tarea, pero hay un temita que no quiero dejar pasar por alto, que es la importancia que hoy en día tiene para la revolución bolivariana el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué valoración hace usted allí? El Congreso del Partido tiene ¿cómo digo? Los objetivos del Congreso son muy claros, son varios, no alcanzaría en breves minutos decirlo. Yo solamente voy a tocar dos de los objetivos que tiene el Congreso que resolver. En primer lugar, el Congreso del Partido tiene que preparar al partido para un momento de atender la coyuntura económica sabiendo que no es una cosa de unas semanas o de unos días. Es decir, que esto va a llevar algún tiempo y va a haber avances y retrocesos, va a haber problemas, va a haber complicaciones, pero vamos a ir avanzando en el programa de recuperación. Y la otra cosa que tiene que hacer el Congreso y que está haciendo el Congreso del partido es precisamente preparar las condiciones políticas y el debate político de lo que será el proyecto nacional, que es la nueva constitución que debe presentar la Asamblea Nacional Constituyente, que yo no creo que yo sea pitonizo, pero que yo estoy casi seguro que el 15 de febrero del año que viene habrá un nuevo texto constitucional. ¿Por qué? Porque van a ser el bicentenario de la constituyente de Angostura, del Congreso Constituyente de Angostura. Creo que ahí vamos a iniciar un proceso de debate nacional abierto sobre los distintos temas y en una fecha X, que no sé cuál es, seguramente se someta a referéndum ese nuevo texto constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias por la interacción que han tenido en las redes sociales a través de la etiqueta Roy Daza en Desenlace. Si usted quiere ver este programa o algún otro, suscríbase a nuestro canal de YouTube Desenlaces TV. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido. What?